Bienvenido a Audiolibros con Irlanda, donde voces reales dan vida a mundos imaginarios. Capítulo número 18. Quizá te sentirías mejor si fueras a correr. Yo tengo mucha más energía ahora que empecé a ejercitarme. ¿Te lo había comentado? Dan levantó la vista de lo que estaba leyendo. Solo unas 5 veces, dijo entre dientes. Hoy. El argumento sigue siendo válido, respondió Félix desde el suelo. Estaba en medio de su billonésima serie de lagartijas. Durante los últimos días, Dan básicamente se había quedado en su habitación, viendo programas de televisión online y ocasionalmente leyendo el material de las clases. No había sabido nada de Abby ni de Jordan desde la noche en que habían discutido. En la cena, Abby se sentaba con sus nuevos amigos artistas y Jordan aparentemente había dejado de ir al comedor. Así que Dan había comenzado a sentarse con Félix y tenía que escuchar a su compañero de habitación hablar de cuánto estaba disfrutando todas sus clases y cómo desearía que el curso durara más de 5 semanas. Al menos uno de ellos se sentía así. 75, contó Félix. Hizo una pausa sin aliento y cambió a una postura de rodillas. Tenía las palmas de las manos rojas por el piso. Eres bienvenido a acompañarme en el gimnasio esta tarde. Te levantaría el ánimo. Te ayudaría a pensar en otra cosa. Dan admiraba su determinación. Los batidos de proteínas y las visitas diarias al gimnasio rápidamente estaban transformando el físico flacucho de Félix a un cuerpo digno de el club de la pelea. Seguía siendo delgado, pero Dan no querría buscar un altercado con él en un callejón oscuro. Gracias, dijo Dan. No creo que el gimnasio sea lo mío. Nunca lo sabrás si no lo intentas. Félix se puso de pie y fue al ropero. Sacó una camisa y una chaqueta liviana, y luego puso calcetines limpios y una botella de agua en un bolso deportivo. Al menos sal de la habitación, dijo Félix, cuando llegó a la puerta. Ve a caminar. Toma un poco de aire fresco. Puedes ver Battlestar Galactica en casa. No permitas que un contratiempo temporal arruine todo tu verano. Sí, claro. Dan vio a Félix salir y cerrar la puerta. Gracias, Oprah. Pero, por supuesto, tenía razón. Dan salió de la cama, cerró su computadora y se puso ropa limpia. Justo en el momento en que estaba por tomar su celular, este comenzó a vibrar tan violentamente que casi cayó del escritorio. Dan lo alcanzó a tiempo y se sintió aliviado al ver que decía mamá en la pantalla. ¿Hola? Hola, cariño. La voz de su madre casi no se oía por el sonido de la televisión de fondo. ¿Altavoz? Preguntó riendo. ¿En serio? Tu papá quiere saludarte también. ¿Cómo va todo? ¿Todavía adoras la universidad? Su entusiasmo siempre era contagioso, y Dan sonrió a pesar de su mal humor. No es realmente la universidad, lo sabes. Lo sé, pero igual. ¿Es Dan? Hola, campeón. Hola, papá. Se apretó el tabique de la nariz y comenzó a caminar de un extremo al otro de la cama. Sí, todo anda bien. Todos son súper amables y las clases son geniales. ¿Cómo está Abby? Preguntó su madre. Desde luego, fue lo primero en lo que pensó. Bien, es una artista increíble y resulta que Jordan es una especie de prodigio en matemáticas. Qué bueno. Más que feliz, Sandy sonaba aliviada. Solo queríamos llamarte y avisarte que te enviamos una caja con algunas cosas deliciosas. Creo que ya debería haber llegado, pero no sé cómo es la situación del correo por ahí. Hay suficiente para que compartas con Abby y Jordan, si les gustan las galletas y los dulces tanto como a ti. Gracias, mamá. Espero que no estés estudiando todo el tiempo, dijo su padre. Disfruta el verano, ¿está bien? Lo haré, respondió Dan, y lo dijo en serio.
Buscó su abrigo con la mirada. Oigan, debería ir a buscar esa caja. Ya se está haciendo de noche. Bueno, Danny, avísame cuando la recibas. Te extrañamos. Te extrañamos todos los días. Gracias. Yo también los extraño. Colgó, se puso la chaqueta y salió de la habitación por primera vez en todo el día. La noche estaba agradablemente fresca. Caminó por el jardín donde G y sus amigos de la orquesta estaban tocando música sobre la hierba. Se tomó un momento para escucharlos. Por primera vez en días, sintió que su ánimo mejoraba. Cumplió la promesa que les había hecho a sus padres y se dirigió al sector académico. Sería agradable recibir algo de su hogar. Además, tenía tanta hambre que podría comerse una caja entera de galletas. En el jardín frente al comedor, un consejo estudiantil guiaba a un grupo de estudiantes en una clase de yoga sobre el césped. Dan los rodeó y caminó hacia la entrada lateral del edificio. En una tienda junto al comedor, que a la vez era un centro de estudiantes, había apartados postales para cada estudiante. Dan encontró el suyo en el grupo central, el número 3808. Se agachó y miró por la pequeña ventana y se sorprendió de ver que estaba bastante lleno. Utilizó la pequeña llave que le habían dado el día que había llegado y abrió la puerta para sacar todo. Efectivamente, había un trozo de papel verde que decía que podía retirar su paquete en el mostrador de correos. También había algunos folletos de la universidad, la mayoría con información para estudiantes que estuvieran interesados en solicitar inscripción. Había un dibujo hecho por Abby en la parte de atrás de un trabajo. Recordaba haberla visto haciéndolo en la clase. Era de ellos tres, vestidos con armaduras, de pie sobre una montaña de libros con las palabras «Triunfo escolástico, ¡hurra!», escritas con una letra llamativa en la parte superior de la hoja. Dan lo guardó con una sonrisa. No sabía cuándo lo había puesto en su apartado, pero quizás era una señal de que estaba lista para que fueran amigos otra vez. Decidió que la llamaría cuando volviera a su habitación. Finalmente, había un sobre que decía simplemente 3808 en el frente, escrito con tinta negra espesa. «Oh no, no otra vez». Capítulo número 19. Dan estuvo a punto de arrojar el sobre a la basura. ¿Quién sabía qué clase de amenaza contenía? Pero al fin y al cabo, necesitaba saber. Con aprehensión, abrió el sobre. La locura es relativa. Depende de quién tiene a quién encerrado en qué jaula. La caligrafía enmarañada era la misma que la de la nota acerca de la hidra. Esta vez no fue miedo, sino ira lo que invadió a Dan. Alguien estaba tratando de alterarlo y lo estaba logrando. Miró alrededor. No había nadie allí, pero no podía dejar de sentir que alguien lo estaba observando. Arrojó los folletos universitarios a la basura y guardó el sobre en el bolsillo de su chaqueta. Buscó el paquete de sus padres en el mostrador de correos con manos temblorosas y casi salió corriendo del lugar. De vuelta en su habitación, sacó la nota de su bolsillo y se sentó en el escritorio. Buscó las frases en Google. Parecía una cita, no algo improvisado. Sus sospechas resultaron correctas. Los primeros resultados mostraban que la cita pertenecía a Ray Bradbury. Era de un radioteatro que había escrito. ¿Y ahora qué? Creyó que encontrar el origen de la frase le ayudaría, pero no había sido así. Quien la hubiera puesto en su apartado postal ya le había dejado una nota amenazadora antes. Sobre su escritorio. Había estado en su habitación. Dan se volvió en su asiento. Naturalmente no había nadie allí. Piensa. Algo se te está escapando. Algo que está justo frente a tu estúpido rostro. Revolvió el cajón de su escritorio y desenterró la primera nota. La sostuvo junto a la otra. Observó la letra enmarañada, el papel, la tinta.
Todo coincidía perfectamente. Pero aparte de eso, no podía decir mucho más. Ni siquiera podía estar seguro de si las notas habían sido escritas por un hombre o por una mujer. Entonces, para resumir todo lo que sabía, alguien sin nombre ni género, a quien le gustaba a Ray Bradbury, estaba acosándolo e intentando asustarlo. Pensó en llamar a Abby o a Jordan, pero decidió no hacerlo. Las notas eran para él, no para ellos. Alguien estaba tratando de meterse con él. Cenó palomitas de maíz para microondas de la caja de provisiones que le enviaron sus padres y se acurrucó bajo la manta. No podía dejar de tiritar. Su mente daba vueltas en pequeños círculos. Sacó su celular y buscó entre sus contactos hasta llegar al número de la doctora Oberst. Si alguien podía escucharlo sin juzgarlo, sin duda era ella. Y le había dicho que la llamara en cualquier momento durante el verano si las cosas se ponían difíciles. ¿Pero qué le diría? Si le contaba que había imaginado habitaciones reales antes de verlas, probablemente le pediría una sesión de terapia, pero ¿y las notas? ¿Cómo podían ser su culpa? Dan nunca había dudado tanto de sí mismo como en ese momento. ¿Y si él era la raíz retorcida en el corazón de todo lo que estaba saliendo mal? Apartó la manta, saltó de la cama y tomó las 2 notas del escritorio. Las rompió por la mitad y las volvió a romper otra vez por la mitad. Se negaba a permitir que alguien lo manipulara de esa manera. Se negaba a permitir que alguien lo mantuviera enjaulado en su habitación, en su mente. Iba a seguir sus instintos, y su instinto le decía que encontraría respuestas en el sótano. Capítulo número 20. Dan sabía que no era la mejor idea que había tenido, ir al sótano solo. Para empezar, la puerta estaría cerrada con el candado, y alguno de los prefectos podía estar haciendo guardia, pero no lo iba a pensar demasiado. Pensar no le había ayudado en nada. En el pasillo, las luces eran demasiado brillantes. Anhelaba la protección de la oscuridad. Al menos no había nadie cerca. Probablemente estaban cenando o haciendo sus cosas, como Félix. De todas formas, no quería ser descuidado. Fue a hurtadillas, hasta donde estaban las máquinas expendedoras, y estaba a punto de doblar la esquina, cuando vio aparecer una silueta oscura al final del corredor. Pasos, voces. Por un aterrador momento, la idea de que el escultor u otros de los asesinos de Brookline había vuelto para acechar los pasillos hizo que todo su cuerpo se tensara. Se apoyó contra la pared con la esperanza de confundirse entre las sombras. «Deberían intercambiarlo y hacerle un favor a todo el mundo», dijo una voz masculina. Dan exhaló. No se había dado cuenta de que había estado conteniendo la respiración. No era un fantasma, era Joe. «Como sea». Dan no reconoció la segunda voz. Probablemente se trataba de otro prefecto. ¿Estarían vigilando los corredores para asegurarse de que nadie fuera al sótano? Se quedó inmóvil, por lo que le pareció una eternidad, hasta que finalmente vio a Joe y a su amigo salir por la puerta principal. Esperó 1 minuto o 2, por si acaso, y se dirigió hacia la sección antigua. La suerte estaba de su lado. La pesada puerta no solo no estaba vigilada, sino que el candado no estaba cerrado. Dan se convenció a sí mismo de que Joe probablemente no lo había cerrado bien aquella noche. De todas formas, no podía dejar de sentir que la puerta lo estaba esperando. Se escurrió hacia el interior y el aire rancio lo envolvió, como dándole la bienvenida. Había olvidado lo oscuro que era ese lugar. Encendió su linterna, pero sin nadie que rompiera el silencio. La oscuridad era exponencialmente más aterradora. Cruzó la recepción y entró en la primera oficina, la que tenía las letras borradas en la puerta. Reconstruyó los pasos de la última vez que habían estado ahí.
Se detuvo para asegurarse de que las fotografías siguieran apiladas sobre el escritorio. Desde su marco en la pared, la foto del paciente que forcejeaba parecía burlarse de él. El escultor, paciente 361. Dan se agachó detrás del fichero y pasó a través del pasadizo secreto. Sin dudarlo, apuntó su linterna hacia la escalera y bajó deprisa, consciente de que si esperaba podría acobardarse y regresar. El pasillo inferior seguía desordenado. Se abrió paso cuidadosamente entre las sillas y las camillas. Lo último que necesitaba era tropezar con un mueble y romperse el cuello. Transcurriría algún tiempo antes de que encontraran su cuerpo. Pasó por delante de las celdas vacías. Sentía como si algo pudiera salir de golpe de cada una de ellas. Se movía con rapidez, ansioso por llegar a la inmaculada oficina interna. Con excepción de su respiración agitada y el ruido sordo de los latidos de su corazón, el corredor estaba siniestramente silencioso. A solo pasos de la sala circular y la oficina, su pie chocó con algo pequeño pero pesado, que rodó ruidosamente en la oscuridad. Apuntó su linterna hacia el suelo y siguió el rastro que el objeto había dejado en el polvo, hacia el interior de una de las celdas abiertas. En el centro de la habitación, alzó la mano y se arriesgó a tirar de la vieja cuerda conectada a la lámpara del techo. Un foco desnudo se encendió con un clic, zumbando y titilando por un momento, antes de bañar la celda con una débil luz amarilla. Apenas era suficiente para ver, pero era mejor que la linterna. Dan miró alrededor. Esta era una de las múltiples celdas que él y Abby no habían explorado. Había una mesa y una cama, pero nada más. Entrecerró los ojos y dio una vuelta completa. ¿Qué había pateado y a dónde había ido? Entonces oyó un repiqueteo suave y agudo que provenía de debajo de la cama. Siguió el sonido. El objeto crujió suavemente y comenzó a cantar. No a cantar, a tocar música. Dan se agachó, con la piel erizada, mientras la melodía entrecortada y desafinada de una cajita de música llenaba la habitación. No reconoció la canción. Sonaba tan antigua que no estaba seguro de que ninguna persona viva pudiera reconocerla. Tanteó debajo de la cama hasta que sus dedos tocaron la superficie metálica y acanalada de la cajita. La sacó con cuidado y la levantó para examinarla. Había 2 resortes rotos que salían a cada lado. En la parte superior tenía una estatuilla de porcelana, una bailarina. Estaba en una pose de baile, con los brazos curvados elegantemente sobre su cabeza. Sus dedos terminaban en puntas peligrosamente afiladas, y su rostro tenía una apariencia siniestramente petulante, como si se deleitara en saber un secreto. Dan escuchó cómo la melodía se iba apagando, lenta y dolorosamente, y la canción mecánica agonizaba en una muerte prolongada. Finalmente se detuvo, y la habitación quedó en silencio una vez más. Volteó la cajita y encontró una dedicatoria grabada en la parte inferior. Para Lucy, en su cumpleaños, con amor. Se quedó mirando esas palabras por un largo tiempo, con la esperanza de que si esperaba lo suficiente, tal vez cambiarían o desaparecerían. No podía tratarse de la misma Lucy. ¿O sí? ¿La Lucy de Abby? Si la historia de Abby era cierta, los padres de Lucy no parecían ser el tipo de personas que le enviarían un regalo de cumpleaños. Quizás era un regalo del mismísimo director. En todo caso, ¿qué hacía allí abajo? ¿Significaba que Lucy había muerto? ¿O simplemente la había olvidado? Dan no pudo evitar hacerse la misma pregunta una y otra vez.
De algo estaba seguro. No compartiría su descubrimiento con Abby. Se volvería loca de preocupación por lo que pudiera significar. Volvió a poner la cajita en el suelo y giró para salir de la celda. Pero, de pronto, la canción desarticulada comenzó a sonar nuevamente, cada vez más fuerte, más clara y más rápida. Pensó en destruir la cajita de música para detenerla, pero en lugar de eso decidió huir. Había significado algo para alguien alguna vez. Siguió su camino por el corredor y llegó a la sala circular donde él y Abby habían encontrado la oficina interna. Esta vez observó la sala con detenimiento, dirigiendo su linterna hacia las paredes, y encontró una pequeña puerta frente a la oficina. Tomó el picaporte y lo giró. No estaba cerrada con llave, pero no se movió. Se había hinchado debido a la humedad. Apoyó su peso contra ella y empujó con todas sus fuerzas. La puerta chilló en señal de protesta, pero se abrió, y Dan apenas pudo recobrar el equilibrio a tiempo para evitar una horrible caída. Frente a él había otra escalera descendente. Si te ha gustado el video, puedes dejarnos un like y suscribirte para poder seguir trayéndote más audiolibros.